Rincón del irreverente del Sao Vital. Porque la merita. Para algunas personas, no hay nada en el mundo más placentero que levantarse y tomarse una tacita de café en la madrugada. Otros piensan lo mismo cuando se trata de un bombón de chocolate o un plato lleno de mariscos. Algunos encuentran el placer más grande viendo una película, observando una pintura o escuchando una sinfonía. Y otros encuentran ese gran placer ayudándose de una pequeña muleta. Sí, como mi tío, que decía que no había cosa más grande en el mundo que cagar fumándose un cigarrillo. Y es que no hay cosa más rica que buscarnos los placeres. Todos dependemos en mayor o menor medida de esa glándula pituitaria, de esas hormonas del placer y esos neurotransmisores que se encargan de hacernos pasar gratos momentos, pero sobre todo hacernos olvidar, aunque sea temporariamente, las miserias de nuestra propia vida. Pero desafortunadamente no siempre es así, porque hay un tipo de personas que son adictos a una hormona del placer que solo se activa cuando la vida sexual del vecino se hace pública. Y me refiero a la hormona que el filósofo Nietzsche bien llamó en su momento moralina, que consiste en una sustancia ideológica residual heredada de los monoteísmos del desierto. Un químico abstracto que, como toda hormona del placer, sí nos hace olvidarnos de las miserias propias, pero en este caso particular, regodeándonos en las desgracias del prójimo. El gusto de la moralina, cuando mejor se percibe, es cuando nos enteramos de problemas ajenos y nos sentamos en nuestra gran butaca, en nuestro sofá, a observar desde la comodidad el gran espectáculo. La gran noticia de que a Chucho lo pillaron pegándole los cuernos a la mujer, o que los Gutiérrez se divorcian después de 30 años casados, o que a Peewee lo arrestaron por estar haciéndose una paja en el cine. Ese subidón, ese high que nos da la moralina, no se diferencia mucho de lo que ocurría en el circo romano, cuando ponían a esclavos enclenques a pelear con gladiadores, cuando soltaban a los prisioneros ante los leones, y desde la superioridad y la comodidad de las gradas, el ciudadano más común, ese que recibía chancletazos de su mujer en su casa, de repente se veía a sí mismo allá arriba como un juez capaz de decidir sobre la vida de aquellos que se batían en la arena, con la opción de salvar su vida o, por el contrario, de regodearse y gozar de su dolor y sufrimiento hasta su muerte. Dice una leyenda antigua por ahí que un día en una plaza pública a una turba compuesta por chusma se le ocurrió gritar ante un supuesto inocente la palabra ¡Crucifícalo! ¿Y qué lección podemos extraer de esto? Yo creo que a esa turba le importaba un soberano carajo si esa persona era culpable o inocente. Poco iban a pensar luego al irse a sus casas lo que acababan de hacer. No se crean que iban a estar con la conciencia en remordimiento por 20 años. Porque el efecto que tiene la moralina, aunque muy intenso, también es muy corto. Con tal de sentir los efectos de esa moralina, somos capaces de destruirle la vida a una persona, de juzgarlo como si nosotros fuéramos unos santos que no rompemos nunca un plato. Y después de los 3 minutos que dura su efecto, cada quien coge sus motetes y su yegua y se va para casa. Y aquí no ha pasado nada. Porque mientras a aquel lo están guillotinando, lo están ahorcando, humillando o crucificando, tú estás tranquilamente en tu letrina cagando y fumándote un cigarrillo. En la cultura de la moralina no hay lugar para el remordimiento, tampoco hay sitio para la compasión, porque justificamos nuestros comportamientos bestiales y salvajes amparándonos en códigos morales arcaicos cuyo valor se supone que es eterno e inapelable, suficiente como para librarnos de una mala conciencia. Y ustedes se preguntarán,
por qué estoy hablando de todo esto, a qué se debe. En Puerto Rico, un senador, un político bastante conocido, acaba de renunciar a su escaño como senador porque se divulgaron a la luz pública unas fotos suyas que en teoría no se supone que viéramos. El tipo cometió la imprudencia de poner unas fotos y unos vídeos suyos en un foro gay. Y en menos de lo que canta un gallo, las fotos volaron como la pólvora. Y ya pueden imaginarse el escándalo que un asunto como este puede causar en una comunidad de santurrones y beatos. En mi opinión, la vida sexual de las personas es un asunto íntimo y privado. Tan privado es que, aunque se sepa cuáles son las preferencias o prácticas sexuales de una persona, si tiene alguna parafilia o algún fetiche, todo ello es irrelevante a la hora de juzgar si la persona en cuestión es un buen ciudadano o no lo es, si es un buen profesional o no, si es un empleado útil o inútil. Para algunos, la vergüenza a la que se somete una persona en un escándalo así, la vergüenza ante su propia familia, no es suficiente. No es suficiente que pierda su matrimonio. No es suficiente que pierda el respeto de sus hijos. Hay que pedir su cabeza, pero no por afán de justicia, sino porque ello va a generar un espectáculo con 50 programas de televisión y radio, donde recibiremos el placer de una alta dosis en nuestros circuitos de moralina. Y eso es lo que piden los que señalan con el dedo. Piden carnaza, algo parecido a lo que le ocurría a Michael Jackson. El caso de este senador puertorriqueño es todavía más patético y triste porque este individuo, después de promocionar su imagen como el padre ideal de familia cristiana, fue de los que intentó, aunque no lo logró, que la Constitución puertorriqueña dijera explícitamente que el matrimonio solo podía ser posible entre un hombre y una mujer. De esta manera, imposibilitando la creación de cualquier ley futura que permitiera el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Este senador también es de los que ha gustado de coquetear con los fundamentalistas religiosos evangélicos del patio, porque sabe que su mente fanática, después de ser engatusada con promesas políticas, siempre es un voto seguro. Y ahí tenemos los dos grandes ejemplos que nos dieron los presidentes Bush, quienes gracias a su arquitecto Karl Rove descubrieron desde la época de Nixon que los votos más fáciles y seguros son aquellos que se consiguen en los círculos donde se consume la moralina. Y ver ahora mismo a un senador que en Puerto Rico llevan el título de honorable, ver hace 3 años a esta persona señalando con el dedo a los homosexuales, intentando limitar sus derechos civiles, tratándolos como si fueran una peste, y siendo rodeado de la aprobación de la chusma cristiana fundamentalista que votó por él. Y ahora ver unas fotos donde este mismo elemento pone el culo en pompa y le pide a la comunidad gay del patio que le den pa' abajo y que le den daga. Pues más que risa, lo que realmente provoca es tristeza y pena. Que sea un homosexual que se haya dedicado a fastidiar a otros homosexuales. El tipo no era consciente que mientras despreciaba a los gays y las lesbianas, como si Dios mismo le hubiera otorgado licencia de inquisidor, lo que hacía era despreciarse a sí mismo, reafirmando el maldito status quo que en primer lugar lo acorraló, lo obligó a meterse a un armario y a vivir una vida falsa de pantomimas frente a su esposa e hijos, cuando quizás en realidad quería irse a una marcha del orgullo gay en San Francisco. Ateo y atea que me escuchas, no creer en la religión no es suficiente antídoto para librarnos de una adicción a la moralina.
A nosotros los ateos también a veces se nos va un poco la mano, porque es sumamente fácil regodearnos en las inconsistencias e incoherencias y la hipocresía en que viven los religiosos. Por eso la próxima vez que estés juzgando a alguien, te recomiendo que mires tu dedo, el dedo con el que señalas, y reflexiones por unos instantes si ese dedo no es realmente la jeringuilla con la que te inyectas tu propia moralina. Pues bien, ya nos hemos desahogado. Síguenos por Facebook, Twitter y YouTube. Y recuerda una cosa, ya no hay ateos solos en el mundo. ¡Hasta la próxima!